Bienvenidos a la primera clase de financiamiento. ¿Qué es el financiamiento? Bueno, el financiamiento implica pasar dinero de unidades con superávit a unidades con déficit. ¿Qué implica el superávit y qué es el superávit y qué es el déficit? Superávit es cuando mis ingresos son mayores que mis egresos. Yo gano 5, gasto 4, tengo un superávit de 1. Puede ir al ahorro, puede ir a la inversión. Déficit, yo gano 5 pesos, gasto 6, quedo debiendo 1. Voy a tener que sacar dinero de algún lado para suplir esa deuda. Puede ser a través de diferentes instrumentos que vamos a ir viendo a partir de las clases. Bueno, el traspaso no siempre se va a dar, siempre vamos a tener una unidad deficitaria, que quiere decir que es la que necesita. Pero no necesariamente tiene que tener un déficit estructural. ¿Qué significa esto? El déficit estructural es aquel que está pensado en el tiempo, no puede durar porque me va a llevar a la quiebra. O sea, yo no puedo vivir sobre mis posibilidades. Si yo vivo por sobre mis posibilidades, voy a ir a la quiebra. ¿Se entiende? Bueno, en el caso de el traspaso de unidades con superávit a unidades con déficit, no implica que el traspaso se dé siempre que hablemos de la unidad con déficit, tiene déficit para ese proyecto o esa cosa que necesita. Un ejemplo es la reconversión industrial. Yo puede ser que tenga una empresa exitosa, pero necesito reconvertirme industrialmente y saco un crédito. Yo no tengo dinero para destinar a ese punto, o si lo tengo, me es más barato financiármelo a través de un mutuo. Vamos a dar un ejemplo. Bueno, el financiamiento puede ser bancario, puede ser bursátil o extra bursátil. Bueno, el bursátil se va a dar a través de la emisión de diferentes tipos de instrumentos. El extra bursátil pueden ser emisiones privadas de determinados tipos de instrumentos que no dejan de ser deuda, cuando hablo de bonos, cuando hablo de obligaciones negociables, o en su defecto, acciones, que es ampliación de capital. ¿Qué implican las acciones? Las acciones siempre van a ser que yo soy dueño de una partecita de una empresa y tengo derecho a recibir ganancias si esa empresa tiene ganancias. En cambio, si yo tengo un bono, tengo derecho a que me retornen, devuelvan lo que yo di, más la ganancia que se me haya prometido, denominada interés. Interés es el costo del dinero, que va a estar relacionado con la oferta y la demanda de dinero y con la confianza. La oferta y la demanda de dinero lo regula el mercado y la confianza está basada en el capital que yo tenga, o sea, mi espalda, por así decirlo de una forma grosera, o sea, la capacidad de repago que yo tengo, o en su defecto, mi capacidad de cumplimiento a lo largo del tiempo. Yo soy una persona que siempre pague mis deudas, voy a tener un mejor perfil crediticio que una persona que no pagó sus deudas. La idea del financiamiento es que tiene determinados principios que deben ser generales a todos los contratos de financiamiento, que permitan a la persona que se va a financiar, en nuestro caso, recuerde que vemos derecho privado, no público, no hablamos de deuda pública, sino de deuda privada, lo cual no quiere decir que no hablemos de una deuda que tome una empresa con capital estatal mayoritario. Eso es otra cosa, porque una empresa con capital estatal mayoritario actúa simplemente como una SA más con otro tipo de regulación, en algunos casos particulares, pero no deja de ser una empresa que está actuando como un privado. El Estado no actúa como un privado. Cuando va a pedir un crédito al Fondo Monetario Internacional, ¿qué puede poner de garantía? No tiene una garantía. O sea, los estados no garantizan el pago de su deuda externa, por eso pueden caer en default. Si cayéramos en quiebra, rematamos la república, ¿se entiende? Dividimos en pedacitos el país, un país puede caer en default, que hemos caído un par de veces en default a lo largo de nuestra historia. Un particular entrará en una cesación de pagos. De la cesación de pagos puede pasar a un estado de una convocatoria de acreedores, convencer a sus acreedores de una propuesta de repago y en su efecto, si no la cumple o si no convence a los acreedores, ir a la quiebra o ir directamente a la quiebra
porque no puede ni siquiera ofrecer una voluntad de pago o sus acreedores no aceptan esa voluntad de pago. Bueno, espero que se haya entendido. Bueno, volvamos. Tenemos unidades con déficit, unidades con superávit. Siempre el que presta tiene superávit. Siempre el que recibe tiene déficit. Vuelvo a decirles lo mismo. No implica que para ese proyecto tenga déficit. No implica que tenga un déficit estructural. Hay empresas, un ejemplo, yo voy a dar con lo que pasó con DirecTV. DirecTV era una empresa que hoy es una de las empresas, se llama Dish, después pasó a llamarse, creo que hoy es de Viacom, si no me equivoco. Hoy es una de las empresas que más dinero tiene en el mundo, pero durante casi 10 años dio una pérdida anual de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque hay determinados negocios que implican una altísima inversión inicial para empezar a dar rentabilidad. Hoy tiene una rentabilidad muy alta, que incluso en 2 o 3 años hizo recuperar lo que habían invertido durante 10. Pero sus balances eran deficitarios año a año. ¿Por qué? Porque lo que cobraban por cada suscriptor no alcanzaba para pagar la cantidad de satélites que necesitaba poner en órbita para funcionar como servicio. Espero que se entienda. O sea, el déficit no implica que tenga una empresa que no sea exitosa. Implica que yo no tengo dinero para ese punto en cuestión. O sea, estoy deficitario para ese punto en cuestión. Vamos a pasarlo a una persona. Yo tengo 100.000 pesos guardados y gano 30. Me quiero ir a Brasil, me sale 50. Necesitaría 20.000 pesos. Podría sacar de mis ahorros, pero considero que un mutuo, el mutuo es el contrato más el crédito. Voy a sacar un mutuo al banco, tenemos bancario. Si fuera extrabancario, voy y le pido un mutuo a mi hermana. Cuando hablamos de banco, también estamos hablando dentro de la legalidad. Tenemos los bancos que son regulados por el BCRA, el Banco Central de la República Argentina. El BCRA tiene un directorio, tiene una carta orgánica que lo regula, la parte legal, y tiene un director. ¿De qué se encarga el BCRA? De la política monetaria y cambiaria del país. Regula la cantidad de dinero que hay en circulante. Tendríamos que ver pequeñamente o sucintamente por qué hay determinado circulante. El circulante es el dinero que emite un país cuando tenemos una moneda soberana. Nosotros tenemos el peso. Nosotros podríamos dolarizar mañana la economía, pero de momento tenemos el peso. Nuestra moneda es el peso. El peso únicamente lo puede emitir la Casa de la Moneda por orden del Banco Central de la República Argentina. Las necesidades, el Banco Central de la República Argentina recibe a su vez solicitudes del Ministerio de Economía. Ahora se está emitiendo mucho dinero por la crisis. Las cuentas nacionales van por un lado, que son los ingresos y egresos del Estado, y por otro lado tenemos el BCRA, el Banco Central de la República Argentina. La gran mayoría de los países tiene un banco central. Puede ser que sea un banco central, una entidad pública, como es el nuestro. En su momento fue mixta, y anteriormente de Banco Central hacían los bancos privados, mayormente ingleses. ¿Por qué? Porque nuestras ventas eran al exterior, eran mayormente a Inglaterra. Nosotros estuvimos muy atados económicamente a Inglaterra hasta la Segunda Guerra Mundial. Bueno, vamos de nuevo, volvemos. Todo lo que tenga que ver con bancario, o sea, todo lo que sea financiamiento bancario, va a estar regulado por el Banco Central de la República Argentina, que tiene una ley, a su vez, que se llama Ley de Entidades Financieras, que regula a las entidades financieras. Yo, para ser banco, tengo que ser o sociedad anónima o cooperativa. Un banco va a tener que presentar un plan de negocios. No es lo mismo un banco que va a tener 3 sucursales que uno que va a tener 40. Eso va a hacer que tenga que poner una caución. Una caución es un monto de dinero determinado. ¿Por qué? Porque el banco lo que va a hacer es va a receptuar dinero y va a prestar ese dinero. Toma dinero y presta dinero. Cuando toma el dinero,
toma el dinero, le tiene que dar algo a la persona. Ese algo se llama tasa de interés pasiva. ¿Por qué pasiva? Porque el banco recibe. Cuando yo saco un crédito, se llama tasa de interés activa. El banco recibe el banco me entrega dinero y recibe el pago de capital, la amortización, más el interés. Ese interés es activo. Cuando pasivamente recibe, en principio, ese interés debería ser más bajo que el activo. ¿Por qué? Porque esa es la ganancia del banco. Después vamos a ver que hay en determinados lugares del mundo donde existe la tasa negativa. Y vamos a ver qué pasa con eso. Pero bueno, ahora no. Sigamos con el marco legal. Hay un marco legal cambiario, el cual establece que únicamente a través del Banco Central de la República Argentina hay un mercado único de cambios. ¿Qué quiere decir esto? Hoy puede ser que ustedes me van a decir, hay 6 cotizaciones del dólar. Sí, exactamente hay 5, no 6. Pero bueno, tenemos el dólar blue, el dólar contado con liquid, el dólar común, el dólar para las exportaciones e importaciones, el comprador y el vendedor, por así decirlo, y el dólar para las exportaciones, determinadas exportaciones e importaciones que tienen retenciones. No reciben el mismo dólar o sea, nadie va a recibir dólares, que se entienda. Las exportadoras mandan algo al exterior, reciben dólares y tienen la obligación de liquidar esos dólares en el Banco Central. O sea, reciben 100 dólares, entregan 100 dólares al Banco Central en determinada cantidad de días y el Banco Central les entrega 60 pesos, 65 pesos aproximadamente a día de hoy. Con esos 65 pesos podrían, si hubiese un mercado libre de cambios, hoy existe lo que denominamos un corralito, por así decirlo, corralón le dicen otros, existe una autorización de compra de hasta 200 dólares. Lo que hacen las importadoras y exportadoras, normalmente cuando uno importa y exporta es la misma persona. Suelen ser importadoras y exportadoras. ¿Las personas pueden importar? Sí, hay libertad de importaciones, por lo menos hasta el día de hoy. ¿Qué quiere decir esto? Yo le compro a otro país. Ese país, normalmente el mercado mundial se maneja en dólares. Volvemos de nuevo. ¿Se acuerdan que dijimos unidades con déficit y unidades con superávit? Bueno, hay algo que se llama balanza comercial. La balanza comercial puede ser deficitaria o superavitaria. Es superavitaria cuando yo exporto más de lo que importo. Es deficitaria cuando yo importo más de lo que exporto. Lo cual no es ni bueno ni malo que una cosa sea... ¿Por qué? Porque hay momentos en los cuales es necesario importar. Un ejemplo. Yo puedo tener una balanza comercial totalmente negativa durante los próximos 10 meses porque tuve que importar respiradores, muchos respiradores o mucho material sanitario que no tenía en el país. Y eso no implica que sea algo malo. ¿Por qué? Porque se está cuidando la salud de la población. O vamos a un ejemplo más productivo. Yo importo maquinaria durante 10 meses para poder hacer todas las rutas nuevas del país. El cemento argentino, y a partir de tener las rutas nuevas del país, dentro de 5 años voy a poder exportar el doble porque va a llegar el doble de producción a los puertos. ¿Se entiende? Es el mismo caso que DirecTV. Lo que no tengo que tener es déficit estructural, ni como Estado, ni como empresa, ni como persona. Yo no puedo vivir sacando créditos que no voy a poder pagar. No sé si se llega a entender. Eso se llama planificación financiera. La planificación financiera muchas veces es muy difícil de hacer en determinados momentos históricos. Hoy es más difícil. ¿Por qué? Porque tenemos algo llamado inflación. La inflación debería calcularse en el presupuesto y cuando se presenta el presupuesto, la ley madre de un país es el presupuesto nacional. El presupuesto establece una idea aproximada o una meta inflacionaria. ¿Qué es la inflación? Es que con el dinero que yo tengo hoy voy a comprar menos cosas que al finalizar el año. Eso es la inflación.
¿La inflación es mala? No. La inflación per se no es mala. La inflación controlada no es mala. ¿Por qué? Porque si yo tengo una mayor cantidad de producción, puede ser que tenga necesidad de subir los precios para que se puedan ir la tasa de retorno, o sea, para que yo pueda vender ese producto, ganar a ese producto, y normalmente la tasa de inflación está relacionada con la tasa financiera. El costo para financiarme se traslada al producto, y la inflación no es mala. Por eso cuando van a escuchar que la Fed bajó, la Fed es la Reserva Federal. La Reserva Federal es el Banco Central de los Estados Unidos. Tiene otro nombre, otra composición, pero hace de Banco Central en los Estados Unidos. Bajó la tasa a 0 o a 0,25. ¿Qué quiere decir esto? Que baja la expectativa inflacionaria. Hace que crezca la economía, me financio más barato y al financiarme más barato puede crecer la economía y vender. ¿Es bueno? ¿Es malo? Bueno, en el largo plazo es malo que no haya inflación. En el corto plazo, que no haya inflación, la inflación tiene que ser medida. A mayor emisión, mayor inflación. Eso decían los clásicos. La emisión, como dijimos antes, la va a hacer la Casa de la Moneda. ¿A través de quién? A través de la orden del Banco Central. Bueno, hasta ahí la base. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos déficit y superávit de la balanza comercial. Si yo tengo déficit, tengo que pagarlo de alguna forma. Bajan las reservas. Si yo divido las reservas por el circulante es la cantidad de dinero que hay en un país, eso lo controla siempre el Estado, divido, me va a dar un porcentaje. Con tantos pesos compro tantos dólares que existen en las reservas. Pero a su vez existen reservas de libre disponibilidad y reservas de no libre disponibilidad. Las de libre disponibilidad son aquellas que el Estado podría tomar directamente y usarlas. Las de libre disponibilidad, perdón, esas son las de libre disponibilidad. Las de no libre disponibilidad son los depósitos en dólares que tiene la gente que en vez de estar en el Banco Patagonia, por así decirlo, Galicia, están en el Banco Central como encaje financiero. El encaje es el porcentaje de dinero que va a tener que tener un banco para asegurar que no haya una corrida bancaria. Ya, bueno, muchos de ustedes son jóvenes, pero fue lo que pasó en el 2001. Salió todo el mundo corriendo a buscar los dólares y ¿qué pasó? No había dólares. No había dólares, ¿por qué? Porque la gente depositaba pesos y automáticamente podía hacer su conversión a dólares. ¿Por qué? Porque había una ley de convertibilidad que decía que un peso y un dólar eran lo mismo. Bueno, el mercado de cambios hoy no me permitiría eso. Yo puedo depositar 100.000 pesos y únicamente de esos 100.000 pesos convertir, no sé la cuenta exacta, pero únicamente puedo convertir 200 dólares. 200 por 60 serían 12.000 pesos. De esos 100.000 voy a poder convertir mensualmente a dólares. Y para eso tengo que tener una cuenta en dólares. Bueno, espero que les haya quedado claro la idea de de financiamiento, que es el traspaso de unidades con déficit a unidades con superávit, que no implica que tengan déficit propiamente dicho, sino que tengan déficit para ese proyecto o para ese punto en cuestión, que el sistema bancario argentino está regulado por el BCRA, el Banco Central de la República Argentina, que lo bursátil está regulado por la Comisión Nacional de Valores. Hoy ambas entidades, si bien son autárquicas y pueden actuar por separado, están actuando en conjunto y políticamente actúan en conjunto. Espero que les haya quedado claro que la financiación puede ser bancaria, extrabancaria, bursátil y extrabursátil. Bueno, eso sería lo principal para empezar. Bueno, espero verlos pronto y espero que nos veamos el 1 de junio. Ahora voy a
ahora no, pero les voy a ir subiendo videos para que el próximo tema a tratar va a ser, vamos a ver un poquitito de principios, los principios que tiene que tener el sistema de financiamiento y vamos a pasar a créditos indicados. Bueno, los veo pronto.